Los sueños, ¿quién no los tiene, verdad? Pero por siglos, de verdad por siglos, entender qué eran parecía una misión imposible. Y para finales del siglo XIX, la ciencia pues ya tenía su veredicto. Los sueños eran ruido, puro ruido sin sentido en el cerebro. Pero qué equivocados estaban. Y justo ahí, en el cambio de siglo, en 1900, aparece este libro que prometía, literal, cambiarlo todo. Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños. Y ojo, no era nomás otro libro con teorías, no. Lo que proponía era una técnica, un método completamente nuevo para, ahora sí, descifrar el misterio que se esconde detrás de cada sueño. Pero a ver, para realmente entender el tamaño de lo que Freud propuso, de lo revolucionario que fue, primero hay que echar un clavado al mundo que él se encontró. O sea, ¿qué rompecabezas traía de cabeza la ciencia de su tiempo cuando se trataba de sueños? Y es que este viaje para entender los sueños fue larguísimo, ¿eh? Empezó, como se imaginan, en el mundo de lo místico, de lo sobrenatural, y acabó aterrizando, con bastante turbulencia, hay que decirlo, en los laboratorios de la ciencia. Pensemos en la antigüedad. La idea era bastante directa, ¿no? Los sueños no eran nuestros, no salían de nuestra cabeza. Eran mensajes, mensajes de fuera. Ya fuera un dios dándote un aviso, un demonio tratando de tentarte, o de plano, una ventana para ver el futuro mientras dormías. El primer gran cambio de tuerca vino desde la misma antigüedad. Nada menos que Aristóteles se atrevió a retar esa idea de los mensajes divinos, y propuso algo que para la época era radical. El sueño es un producto de nuestra propia mente, o como él dijo, la actividad anímica del durmiente. ¡Pum! Con esa simple idea, el sueño dejó de ser algo de afuera y se convirtió, por primerísima vez, en algo que la psicología podía y debía estudiar. Ok, entonces la ciencia finalmente dice, va, los sueños son nuestros, salen de aquí adentro. Pero justo ahí surge el primer gran problema. ¿Qué onda con la relación entre los sueños y la vida real, la vida de cuando estamos despiertos? Porque las respuestas que encontraban, bueno, se contradecían por completo. Y aquí es donde la ciencia de verdad se topó con pared. Porque por un lado tenías a pensadores como Burdach que decían, a ver, el sueño es para liberarnos, es un escape total de la rutina, nos lleva a un lugar que no tiene nada que ver con nuestro día a día. Pero, del otro lado de la moneda, investigadores como Maury llegaban y demostraban justo lo contrario. Decían, no, 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 soñamos con los pedacitos de lo que vimos, de lo que dijimos, de lo que quisimos hacer. Entonces, ¿qué eran? ¿Un escape o un reflejo? La ciencia, la verdad, no tenía ni idea. Vámonos a otro misterio, que este está buenísimo. La memoria. La manera en que funciona la memoria cuando soñamos es, pues, rarísima. Y sí, aquí también la ciencia se encontró con otra paradoja que no podían resolver. Resulta que los científicos se dieron cuenta de algo increíble, un fenómeno al que llamaron hipermnesia. A ver, ¿qué es esto? Es como si al soñar la mente tuviera acceso a una especie de disco duro secreto, un archivo de memoria mucho, pero mucho más profundo del que usamos en el día a día. Hay un caso perfecto para explicar esto, el de un científico, Delboff. Una noche sueña súper vívidamente con una planta, y hasta con su nombre en latín, Asplenium. Cuando despierta, el nombre se le queda, le suena, sabe que lo conoce, pero es incapaz de recordar de dónde. Un verdadero misterio. Y este misterio, el de dónde diablos sacó ese nombre, se quedó así, sin resolver, por 16 largos, largos años. Hasta que un día, ¡pum!, la respuesta. Resulta que años, muchos años antes de tener ese sueño, él mismo había escrito ese nombre en un viejo álbum de flores, un herbario que ya ni se acordaba que tenía. Su mente consciente lo había borrado por completo, pero su mente dormida, esa lo recordaba con una claridad perfecta. Pero aquí viene la parte rara de la paradoja. Esta memoria tan increíble del sueño tenía un lado bien desconcertante. Mientras era capaz de recordar detalles súper triviales, al mismo tiempo ignoraba por completo los eventos más importantes de la vida. Como decía un tal Hildebrandt, uno podía estar destrozado por la muerte de alguien a quien amaba, y el sueño, en lugar de recordarle a esa persona, se enfocaba en, no sé, la verruga de un tipo que se cruzó en la calle ese día. ¿Por qué? Entonces, a ver, si los sueños no siempre salen de nuestros pensamientos más grandes o importantes, ¿de dónde salen? Esta pregunta llevó a la ciencia a buscar lo que llamaron los desencadenantes, o sea, la chispita que enciende la mecha del sueño. Y bueno, la ciencia de la época logró identificar 4 posibles fuentes, 4 mechas. Primero, los estímulos que vienen de afuera, los externos, un ruido, una luz, algo que pasa alrededor. Segundo, los estímulos sensoriales pero internos, como esas manchitas de luz que a veces se ven con los ojos cerrados. Tercero, los estímulos que vienen del cuerpo, un dolor de panza, tener sed, el frío.
Y por último, la fuente que seguía siendo la más misteriosa de todas, nuestros propios pensamientos e intereses. La primera categoría, la de los estímulos externos, era la más fácil de comprobar. A todos nos ha pasado, ¿no? Soñar que suena una campana o el teléfono justo un segundo antes de que suene el despertador. Es el cerebro tomando un sonido real del exterior y ¡zas! Lo mete en la historia que está contando en el sueño. Pero el ejemplo más famoso, y la verdad el más dramático, es el de este investigador, Maury. Se le cayó un poste de la cama y le pegó en el cuello. Y que soñó toda una historia épica sobre la Revolución Francesa, donde lo juzgaban y al final lo ejecutaban en la guillotina, justo en el momento en que el golpe lo despertó. Es una locura, ¿no? Demuestra el poder que tiene el cerebro para inventar toda una novela a partir de una simple sensación física. Pero justo aquí es donde la teoría se quedaba corta. A ver, sí, el golpe en el cuello explica la sensación de la guillotina, ok. Pero, ¿y todo lo demás? ¿De dónde salió la Revolución Francesa? ¿El juicio? ¿La multitud enardecida? Los estímulos podían explicar el qué estaba pasando en el sueño, la sensación física, pero dejaban un hueco enorme en el por qué. ¿Por qué la mente eligió esa historia y no otra? Esa era la gran pregunta que la ciencia nomás no podía contestar. Y es justo aquí, en medio de todas estas contradicciones, de paradojas, de preguntas sin respuesta, que entra en escena Sigmund Freud. Y llega con una promesa que sonaba, la verdad, súper audaz, que él tenía el método, la clave para, por fin, darle sentido a todo este aparente caos. Y esta es la gran promesa de Freud, tal cual lo escribió él. Mientras que la ciencia de su tiempo decía, los sueños son basura, son un subproducto caótico del cerebro, él llegaba y decía, no, señores. Afirmaba que cada sueño, por más raro o loco que parezca, es un producto psíquico pleno de sentido. Poniéndolo en otras palabras, los sueños no son ruido, son mensajes. Y que quede claro, para Freud esto no era nomás un ejercicio académico frío, era algo profundamente personal. Años después de que saliera el libro, él mismo confesó que escribirlo fue una parte fundamental de su propio autoanálisis, sobre todo para poder procesar el golpe más duro de su vida, la muerte de su papá. Y pasaron las décadas y su convicción seguía intacta. Él veía este libro como su mayor descubrimiento, su gran logro. Decía que una intuición así solo te llega una vez en la vida. Él sabía, estaba convencido de que se había topado con algo verdaderamente monumental. Y así, la idea que nos dejó Freud sobre la mesa lo cambió todo. Nos dejó con esta pregunta. ¿Y si cada sueño, no importa lo bizarro que sea, no es solo ruido aleatorio, sino un mensaje? Un mensaje que viene desde adentro, en código. Un mensaje que, si tan solo pudiéramos aprender a descifrarlo, podría revelarnos las verdades más profundas de nuestra propia mente.